Es un gusto saludarles nuevamente. Me es inevitable hablar sobre la violencia y la crisis de corrupción generalizada, pero no solamente en México, está prácticamente en todo el mundo, en mayor o menor medida. Estamos viviendo tiempos difíciles y no quiero ser amarillista, pero creo que se vienen peores. Entender las razones de esta crisis para mí es bastante complejo. En anteriores vídeos ya he hablado algo sobre este tema y desafortunadamente lo seguiré haciendo a través de diferentes aristas. Quizá de esta manera nos iremos formando un concepto más claro de lo que ocurre en México y en el mundo. Y saben una cosa, me parece urgente hacer este tipo de ejercicios. Es decir, hacer un acto de discernimiento profundo de los significados que nos rodean para intentar llegar a la verdad, o al menos acercarnos un poco a ella. Sin duda, nos preguntamos, ¿por qué ocurren tantas desgracias humanas? Usted seguramente se lo ha preguntado. ¿Por qué Dios, Dios, ese gran ser, nos permite más bien tanta injusticia, guerras, traiciones, violaciones de todo tipo, muertes violentas? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Dios, con toda su bondad, permita violaciones de todo tipo contra niños, por ejemplo? En mi caso, trato de entender de manera objetiva lo que ocurre en el mundo y parto de un principio que me permite darle sentido y dirección a todas estas calamidades. Este principio es el de la evolución. Evolución. Es claro que somos seres evolutivos. Eso creo que nadie lo duda. Es perfectamente comprensible que las criaturas evolutivas, como nosotros, como usted, como yo, pasemos por diferentes estados, entre ellos estados violentos como el que estamos viviendo actualmente. Quien quiera que nos haya creado, lo hizo bajo el esquema de la evolución. Para que tal evolución se manifieste, deben existir las condiciones para optimizar la evolución. La evolución implica muchas cosas, entre ellas la apreciación de valores cósmicos, esencialmente atributos reconocibles de la deidad, es decir, verdad, belleza y bondad. La pregunta es, ¿cómo reconocer estos valores en un estado evolutivo? Creo que la palabra clave para hacerlo es justamente esa, reconocer. Reconocer. Es decir, distinguirlos. Esto significa contrastarlos entre los no valores. No sé si le capisca. Esta distinción de valores se logra solo si existe un opuesto o una realidad que difiere y que rodea al valor. Creo que no me explico. Digamos que para que tal distinción sea clara, los contrastes deben ser opuestos. Ahorita voy a poner un ejemplo. El negro adquiere su total significado si lo contrastamos con el blanco. Es un buen ejemplo. Y viceversa también, por supuesto. El bien con el mal. Salado con dulce. Etcétera. Opuestos. Esos son los contrastes a los que me refiero. Si esto es verdad, sin duda, si esto es verdad, sin duda Dios, al crearnos como seres evolutivos, nos ha dado la oportunidad de apreciar
valores a través de tales contrastes. Los valores se reconocen en ausencia de los valores, pero para que pueda darse tal reconocimiento, el ser humano debe estar dotado de una capacidad inherente que le permita, a través de la mente, distinguir. No sé si le capisca, perdón. ¿A dónde quiero llegar? Que entre toda esta desgracia humana existe algo positivo. Y pongo positivo entre comillas porque finalmente tanta violencia no puede ser positiva, pero bueno, hay algo detrás de todo esto. El ser humano tiene la oportunidad para desarrollar el opuesto al valor surgido de la experiencia en la vida. No sé si me explico. Al distinguir un valor, gracias al contraste, lo seleccionamos y luego, a través del libre albedrío, lo actuamos. Lo volvemos o no parte de una red dinámica de principios. Y esto es un trabajo personal. Usted lo hace y lo hago yo. Es por eso que los valores no se definen. Se viven en la experiencia propia de los seres evolutivos. Reconocer significa volver a conocer. Es decir, distinguir algo que ya conocíamos. No sé si alcanza a distinguir lo que esto significa. La capacidad de reconocer el mal implica un acto de conciencia. Después de reconocerla, tendremos un reto a la voluntad para cambiarlo, luchar contra el mal. Pero primero debemos desarrollar la capacidad de reconocer, y para eso es muy importante el discernimiento de significados. Bien, los valores no son creaciones humanas, sino divinas. Por lo tanto, distinguimos a la deidad a través de las calamidades humanas, pero lo distinguimos gracias a que poseemos una realidad espiritual que nos faculta para lograr tal distinción. Por lo tanto, cada vez que apreciamos un valor y lo seleccionamos como parte de nuestro esquema personal y luego lo actuamos en la vida, en esa medida estamos experimentando la máxima belleza de la vida. Estaremos experimentando a Dios mismo. Disculpen. En uno de los libros más sabios que he leído, encontré 9 valores a los cuales aspira el ser humano y que por lo tanto son 9 debilidades humanas propias de las civilizaciones evolutivas que nos permiten vivenciar el error y luego distinguir o reconocer el valor, es decir, contrastarlo. Estos 9 principios son fundamentales. Ponga mucha atención. Vamos a verlos. Número 1. ¿Es el valor, es decir, la fuerza del carácter, deseable? Si es así, el hombre debe criarse en un ambiente que requiera el enfrentamiento con dificultades y la reacción a los desencantos. Número 2. ¿Es el altruismo, es decir, el servicio a los semejantes, deseable? Entonces, la experiencia de vida debe proporcionarnos el encuentro con situaciones de desigualdad social. Número 3. ¿Es la esperanza, es decir, la magnitud de la confianza, deseable? Entonces, la existencia humana debe enfrentarse constantemente con inseguridades e incertidumbres recurrentes. Número 4.
¿Es la fe la suprema afirmación del pensamiento humano deseable? Entonces, la mente del hombre debe hallarse en esa dificultad problemática donde siempre sabe menos de lo que puede creer. Número 5. ¿Es el amor a la verdad y la disposición de ir donde quiera éste nos conduzca deseable? Entonces el hombre debe crecer en un mundo donde el error está presente y la falsedad es siempre posible. Número 6. ¿Es el idealismo, es decir, el concepto que más se acerca a lo divino, deseable? Entonces el hombre debe luchar en un ambiente de bondad y belleza relativas, en un ambiente que estimule el anhelo incontenible de cosas mejores. Número 7. ¿Es la lealtad, es decir, la devoción al deber más alto, deseable? Entonces el hombre debe proceder rodeado por las posibilidades de traición y deserción. El valor de la devoción al deber consiste en el peligro implícito de incumplimiento. Vaya cosa, ¿no cree? 8. ¿Es la falta de egoísmo, es decir, el espíritu de olvido de sí mismo, deseable? Entonces el hombre mortal debe vivir cara a cara con el incesante clamor de un yo inescapable que exige reconocimiento y honor. El hombre no puede elegir dinámicamente la vida divina si no existe una vida del yo a la que renunciar. El hombre no podría nunca aferrarse a la salvación en la rectitud si no hubiera ningún mal potencial que exalte y diferencie el bien por contraste. 9. ¿Es el placer, es decir, la satisfacción de la felicidad, deseable? Entonces el hombre debe vivir en un mundo en el que la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento son posibilidades experienciales siempre presentes. Bien, estos fueron los 9 aspectos que quería compartirles. Me parecen muy importantes. Es como para reflexionar cada uno de ellos y sobre todo mirarlos en nuestras vidas diarias. ¿Cómo es que estos aspectos los vivimos cotidianamente? ¿Y cómo es que a través de un discernimiento profundo, de una conciencia espiritual personal, podemos discernir su significado y podemos trabajar con ellos en lo cotidiano? La capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre el acierto y el error, entre el negro y blanco, y luego de discernir, tomar la decisión de apropiarme de estos valores, es lo que me permite libertad. No sé si capizca esto es muy importante. Cuando reconozco un valor, estoy reconociendo la existencia de algo superior dentro de mí. El único mundo evolutivo sin error sería un mundo sin inteligencia libre. Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.